¿Y si te dijera que trabajar por dinero fue siempre la trampa perfecta diseñada para quitarte la libertad? El error más común del hombre corriente es creer que trabaja por dinero. Se levanta cada mañana convencido de que su esfuerzo se mide en billetes, cuando en realidad lo único que hace es vender su tiempo y con él su libertad. Los astutos entendieron hace siglos que el dinero no se persigue, se atrae, no nace del sudor, sino del cálculo. Quien domina el juego no busca un salario, busca poder. El dinero por sí mismo no tiene voluntad, obedece a quien sabe mover las piezas y se burla de quien se deja mover por ellas. Mientras los ingenuos se enorgullecen de su sacrificio, los estrategas convierten ese sacrificio ajeno en su riqueza. No se trata de trabajar más, sino de pensar mejor. No se trata de obedecer órdenes, sino de aprender a darlas con sutileza. Los astutos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Para los débiles, el dinero es un amo invisible. Para los astutos, un sirviente fiel. Quien vive persiguiéndolo demuestra que no lo comprende, porque el dinero no fue creado para ser buscado, sino para ser utilizado como instrumento de poder. Los ingenuos atesoran billetes, los estrategas mueven capital. Esa es la primera diferencia entre el hombre común y quien domina el juego. El primero se esclaviza, el segundo dirige. El trabajo es la trampa más elegante jamás creada. Ofrece seguridad a cambio de tu tiempo, tu independencia y tu ambición. Cuando el hombre teme perder su salario, obedece sin resistencia. La verdadera riqueza se mide en margen de maniobra, no buscar tener más, sino depender menos. Mientras la mayoría trabaja para sobrevivir, el astuto trabaja para escapar del círculo. Observa, analiza, calcula y espera. No se mueve por impulso sino por estrategia. Si debe pasar años construyendo un sistema que funcione solo, lo hará sin quejarse, porque sabe que el verdadero poder está en el control del flujo, de información, decisiones, energía y dinero. Cuando controla eso, ya no necesita vender su fuerza, los demás lo harán por él, creyendo que lo hacen por su propio bien. El asalariado vive pendiente del reloj, el estratega del calendario. Uno intercambia horas por monedas, el otro siembra causas que darán frutos durante años. Esa es la mentalidad del sirviente frente a la del arquitecto. Para el maquiavélico, el sacrificio sin estrategia es estupidez disfrazada de mérito. No hay gloria en agotarse para enriquecer a otro. El astuto se infiltra en el sistema, lo estudia, aprende sus ritmos e identifica sus grietas. No busca romper las reglas, busca hacer que las reglas jueguen a su favor. Sabe que el dinero es como un animal salvaje, huye de quien lo persigue y se deja domesticar por quien conoce su naturaleza. Quien trabaja solo por dinero termina atrapado en una rutina que mata la ambición. Cada mes recibe la dosis justa de consuelo para mantenerse dócil. Ese es el secreto del control económico, la ilusión de elección, de mérito, de ascenso. Los astutos no se rebelan contra la rueda, construyen otra, más pequeña y propia, y la abandonan sin mirar atrás cuando empieza a girar sola. El poder no está en trabajar, sino en hacer que otros trabajen para tus ideas. Los grandes imperios se levantaron con mentes, no con manos. El astuto invierte en conocimiento, relaciones y estrategia. Entiende que el dinero fluye hacia quien lo comprende, como el agua hacia el cauce más profundo. No necesitas más fuerza para ser rico, necesitas más claridad. El trabajador confunde movimiento con progreso, el estratega entiende que la quietud también es avance. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Porque piensan en estructuras, no en esfuerzo. El trabajador pregunta cuánto gana por hora, el astuto pregunta cuántas veces puede multiplicar su tiempo. Mientras uno espera el próximo sueldo, el otro diseña sistemas que generan ingresos aún mientras duerme. Esa es la libertad verdadera, no vender tu energía al mejor postor, sino decidir a quién se la das y en qué condiciones. El astuto aparenta virtud porque la apariencia es útil, planea, delega, diseña órdenes que otros obedecerán y aún así será admirado. Prefiere la influencia a la visibilidad, quien necesita mostrar su éxito ya ha perdido parte de él. El dinero que nace del sacrificio se evapora, el que nace de la estrategia permanece porque está sostenido por estructura. Los débiles trabajan por necesidad, los fuertes crean sistemas que satisfacen las necesidades de otros. Así convierten la obediencia ajena en beneficio propio. Cuando su sistema gira, el dinero empieza a buscarlos a ellos. Cada movimiento del astuto tiene intención oculta. Parece trabajar como todos, pero observa quién produce ese salario, quién lo controla y cómo ocupar su lugar. El verdadero juego es ascender sin que nadie lo note. El poder más sólido se construye en silencio, detrás de una máscara de normalidad.
Los astutos no acumulan riqueza visible, acumulan influencia. Un hombre que domina la percepción ajena tiene más poder que quien domina un banco. Gobernar no es imponer, es lograr que los demás acepten tus intereses como suyos. En el mundo moderno, esa forma de gobierno se llama economía. Cada trabajador que vende su tiempo contribuye a un orden que no comprende. Los astutos, en cambio, no se someten al flujo, lo dirigen. Nada en el comportamiento humano es casual. El astuto sabe que el hambre y la vanidad son los hilos fáciles de mover. Con incentivos, reconocimientos y promesas, se domina sin cadenas. La recompensa, no el castigo, es la herramienta más sutil de control. La psicología del poder es simple y brutal. Donde la gente pone su deseo, allí fluye su energía. Por eso los astutos no buscan dinero, buscan dirigir la atención de las masas, una marca, una idea, un miedo. El dinero es el residuo de esa energía colectiva. La manipulación inteligente no se percibe, el control perfecto es cuando el controlado se cree libre. Maquiavelo lo dijo sin eufemismos, el mejor príncipe es el más necesario, no el más temido. Sin miedo, el sistema colapsaría, por eso el astuto administra el temor con precisión, dosificando esperanza para mantener la productividad. Sus templos son bancos, sus sacerdotes economistas, sus fieles los trabajadores que entregan su fe cada fin de mes. Los verdaderos creyentes están detrás de esos templos, escribiendo las reglas del culto. Deciden cuánto valdrá tu tiempo, que considerarás éxito o fracaso, y lo hacen sin levantar la voz. Los astutos no te roban la libertad, te convencen de que venderla fue tu idea. Si te duele escuchar esto, es porque empiezas a despertar, la incomodidad es el primer signo. El astuto no se ofende, analiza. No se queja del juego, lo estudia. Cada estructura de poder es un laboratorio donde aprende cómo piensa la masa, y cuando la entiende, la reproduce en su beneficio. Basta con deslizar una idea, un producto, una narrativa y observar cómo los demás la defienden como propia. El dinero no transforma a la persona, amplifica lo que ya es. En manos débiles, es veneno, en manos de un estratega, es arma. Los astutos no temen perderlo porque saben reconstruirlo. Su riqueza real es el conocimiento de las leyes invisibles del poder económico. Deja de pensar como trabajador y piensa como dueño. Deja de buscar estabilidad y busca control. La estabilidad es la ilusión que te mantiene quieto. El control te permite decidir cuándo actuar, esperar o desaparecer. Esa libertad se defiende con celo, no pedir permiso para vivir como deseas. Por eso no trabajan por dinero, trabajan por dominio. Cuando lo consiguen, descubren que el dinero es solo el eco de su poder. Si querés salir de la rueda, empieza por entender el tablero. Observa sin emoción, estudia las reglas y construye tu propia estructura. No se trata de imponer, sino de diseñar. Y si querés que sigamos desenmarañando este juego, suscríbete y deja un like. Aquí exploramos las leyes que pocos se atreven a nombrar. El día que comprendas que el dinero no se gana, sino que se provoca, dejarás de trabajar por él. Porque el dinero no se crea con esfuerzo físico, sino con influencia. Cada decisión humana, comprar, invertir, seguir, obedecer, es una transferencia de poder. Los astutos lo saben. Construyen estructuras que canalizan esas decisiones a su favor. No luchan contra la corriente, la desvían. No buscan convencer, buscan dirigir. Y cuando el flujo está bajo su control, pueden desaparecer del escenario, dejando que el sistema funcione solo, obedeciendo un diseño invisible. Muchos prefieren creer que la justicia económica es posible, que el mérito basta, que el trabajo duro siempre da frutos. El astuto sonríe, esos mitos son necesarios. Sin ellos, el caos dominaría. Y el caos no produce riqueza. Los astutos no destruyen las ilusiones del pueblo, las administran. Mantienen la esperanza suficiente para que la maquinaria siga viva. Mientras los demás sueñan con libertad, ellos disfrutan del poder de fabricar sueños. Los débiles trabajan por dinero. Los astutos trabajan por control. Uno compra cosas. El otro compra tiempo, atención, obediencia. En un mundo donde el tiempo vale más que el oro, quien domina la atención ajena se convierte en amo. Por eso los grandes estrategas no buscan clientes, buscan creyentes. No venden productos, venden significados. No creen empresas, creen sistemas de fe. Cada billete que reciben es una oración pagada por alguien que aún no comprendió el juego. El astuto no lucha por entrar en el sistema, lo diseña. No busca un sueldo, crea la estructura que decide los sueldos. No compite por ascender,
inventa la escalera y lo hace en silencio, porque quien tiene poder real no necesita reconocimiento. Comprendió hace mucho que la moral es la prisión más eficaz del hombre, no se impone con barrotes, sino con culpa. La culpa es el arma invisible con la que se controla a quien aún cree en el bien y el mal como absolutos. Por eso los poderosos no buscan ser virtuosos, buscan parecerlo. El pueblo adora al que aparenta rectitud, aunque desconozca sus intenciones. Mientras los débiles discuten quién tiene razón, los astutos usan la moral como disfraz para avanzar sin resistencia. El dinero sigue la misma lógica, no lo mueve la producción y el trabajo, sino la emoción colectiva. Cada crisis, cada tendencia, cada ideal moral genera un flujo que puede aprovecharse. Los astutos no ven tragedias, ven oportunidades. Cuando el pueblo se indigna, ellos invierten. Cuando teme, compran. Cuando aplaude, venden. La moral del mercado no es la del individuo. Premia la visión fría, no el corazón cálido. Por eso los poderosos aprenden a desconectarse de la emoción, a mirar con distancia lo que los demás viven con pasión. Esa distancia es su ventaja. El dominio no se mantiene con fuerza, se sostiene con narrativa. Los astutos crean historias donde ellos mismos son los salvadores. Construyen un enemigo común, una amenaza externa, algo que despierte miedo y gratitud al mismo tiempo. Así los gobernados se arrodillan voluntariamente, no por miedo al castigo, sino por amor a la protección. Esa es la fórmula perfecta, hacer que te amen mientras los dominas. No necesitas que te teman si logras que te vean como su única esperanza. Al astuto moderno no usa coronas en I tronos. Viste trajes, habla de valores, defiende causas. Se infiltra en el lenguaje moral para justificar su dominio. Habla de igualdad mientras concentra poder. De libertad mientras establece control. De justicia mientras negocia privilegios. La gente lo aclama porque sus palabras suenan correctas, aunque sus actos sean calculados. Pero el pueblo no busca verdad, busca consuelo. Y quien se lo ofrece, aunque sea una ilusión, obtiene poder absoluto. El astuto sabe que el corazón humano tiene tres puertas: miedo, esperanza y culpa. Por el miedo se controla, por la esperanza se domestica, por la culpa se somete. Si logras que un hombre crea que debe ganarse su libertad, ya lo tienes encadenado. Si cree que su valor depende del esfuerzo, trabajará sin que tengas que obligarlo. Y si cree que la riqueza es pecado, jamás competirá contigo. Así gobierna con ideas que parecen nobles, pero sirven a su dominio. El dinero no desaparece, solo cambia de manos. Y las manos que lo reciben no son las más fuertes, sino las más frías. Los astutos no se enriquecen porque el universo los premia, se enriquecen porque comprenden el mecanismo del deseo. Mientras haya hombres dispuestos a trabajar por dinero, habrá otros dispuestos a hacerlo trabajar para ellos. Los débiles rezan para que el sistema cambie, los astutos lo rediseñan. Porque el verdadero poder no consiste en resistir las reglas, sino en escribirlas. No se trata de destruir el tablero, sino de mover las piezas hasta que el tablero te pertenezca. El conocimiento es el recurso más peligroso del mundo, no puede verse ni tocarse, solo comprenderse. Y lo que pocos comprenden, pocos pueden dominar. Por eso los astutos no trabajan por dinero, trabajan por información. El dinero cambia de manos, pero la información cambia de mundo. Es invisible, pero mueve ejércitos, altera economías, destruye reputaciones y crea imperios. Cada decisión humana depende de lo que sabe o ignora. Ahí es donde el estratega se alimenta. Su poder no está en tener respuestas, sino en decidir qué preguntas harán los demás. El hombre común vive saturado de estímulos, pero vacío de comprensión. Sabe de todo un poco, pero no domina nada. Esa confusión es rentable, porque mientras busca entender sigue obedeciendo. Los astutos alimentan ese ciclo. Crean necesidad de saber, pero nunca entregan conocimiento completo. Publican manuales, cursos, noticias, promesas. Dejan migas de sabiduría para mantener el hambre activa, pero nunca saciada. Ofrecen fragmentos de verdad en dosis pequeñas. Lo justo para mantener al rebaño alerta, pero nunca libre. La mayor ilusión del siglo es la libertad de elección. Te hacen creer que eliges tus marcas, tus inversiones, tus creencias, pero cada elección fue colocada cuidadosamente en tu camino. El astuto no necesita mentirte. Le basta con presentarte opciones dentro de su marco. Mientras discutes cuál es mejor, ya perdiste. Porque toda elección que no amenaza al sistema refuerza su poder. El trabajador moderno es el súbdito más eficiente que jamás existió. No necesita látigo,
su miedo a perder es suficiente. No necesita prisión, su deuda lo encadena. No necesita amo visible, el mercado cumple ese papel. Y lo más irónico, él mismo defiende el sistema. Cree que si trabaja más, ahorra más y obedece más, algún día ascenderá. Pero los astutos saben que la mayoría nunca alcanzará la cima. Si todos fueran libres, nadie trabajaría. La diferencia entre el ingenuo y el estratega es la comprensión del teatro. El ingenuo cree en el escenario, el estratega escribe la obra. El dinero sigue la atención. Donde hay drama, miedo o esperanza, fluye el poder. Por eso los astutos no invierten en hechos, invierten en narrativas. Las guerras, modas, movimientos sociales, burbujas financieras, todo puede convertirse en fuente de poder si manipulas la historia que los rodea. El maquiavélico no se conmueve por el caos, es su herramienta. Donde otros ven colapso, él ve oportunidad. Mientras el pueblo corre, él calcula. Sabe que cada pánico tiene un punto de ruptura. Cuando los débiles venden, él compra. Cuando celebran, se retira. Es un depredador paciente en un océano de emociones humanas. No necesita violencia. La estupidez colectiva es su mejor aliada. El poder no consiste en poseer recursos, sino en controlar su flujo. El astuto no necesita más oro que los demás, basta con decidir cuándo se mueve y hacia dónde. Esa es la diferencia entre el jugador y la pieza. El trabajador cree que el dinero es real, el astuto sabe que es una ficción sostenida por fe colectiva. Si logras alterar esa fe, puedes mover el mundo sin tocarlo. Por eso los verdaderos poderosos no comercian productos, comercian percepciones. No necesitan cárceles ni ejércitos, solo la capacidad de moldear lo que los demás perciben como verdad. El hombre común vive atrapado en la ilusión de la libertad, mientras los astutos diseñan la realidad que ellos creen vivir. Pero quien comprende este juego deja de temer al dinero, a la moral, a la opinión de otros. Porque entendió que la verdadera libertad no es elegir entre opciones impuestas, sino comprender la estructura del tablero y moverse dentro de él con inteligencia. Y solo entonces, puede decidir si juega, observa o escribe las reglas.